Anticipa presenta. Mundo Ejecutivo presenta Trinchera Empresarial TV, en guerra por nuestros empleos. Muy buenas tardes, señoras y señores. Soy Agustín Barrios Gómez. Estamos en Trinchera Empresarial. Esto es la visión desde nuestra trinchera. Empezamos esta semana, una semana, pues otra semana muy complicada después del inicio de estos problemas relacionados tanto, por un lado, por la pandemia mundial definitivamente y por una respuesta que ha sido pues calificada como antiempresarial por parte del gobierno federal, una respuesta que en donde el anillo al dedo al que se hizo referencia es precisamente un anillo que no le viene bien a todo lo que es el empresariado y todo el tema del empleo formal a nivel nacional. Iniciamos con algunos datos de Nuricombo y Asociados. Nuestros colegas Armando Nuricombo nos comenta que el 63% de las empresas considera que las condiciones actuales para ellos son malas o muy malas, y un dato hasta peor desde la perspectiva de la gobernanza, desde la perspectiva de lo que es lo que la gente espera por parte de los tres órdenes de gobierno, esto es a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. El 85% de los encuestados en términos empresariales habla de que el desempeño ha sido extremadamente pobre. Y parte de lo que ha metido mucho ruido es precisamente el tema de la energía y los cambios que se han dado en la regulación, las peticiones por parte del gobierno federal de concentrar el poder en las paraestatales de siempre, en estos petróleos mexicanos y en la Comisión Federal de Electricidad, inclusive llegando al punto en donde México estaría dejando a un lado toda la política que ha llevado a lo largo de varios sexenios en torno a las energías renovables, incluso incumpliendo contratos que pudiera tener un impacto brutal por el lado de las demandas que se le pudieran hacer. Y dentro también de ese contexto, pues bueno, un México más sucio, un México más contaminado y un México más pobre, en la medida de que también eso implica una importante alza en las tarifas energéticas en nuestro país. Entonces, por todos lados un asedio, y por eso le damos la bienvenida a nuestro panel de expertos, a nuestros colegas Dieter Holtz, Larry Rubin y Gerardo Gutiérrez Candiani. Gerardo, me gustaría comenzar contigo acerca de estos temas, lo que ha sucedido, lo que pone en jaque, lo que preocupa al empresariado de los vaivenes de las políticas energéticas en nuestro país. Encantado de saludarte, de saludar todo el panel, como todas las semanas. Pues mira, yo empezaría haciendo un análisis general, ¿no? Primero, hablando de, como sabes, se suspendieron definitivamente, hubo amparos contra el acuerdo de la CENACE del 29 de abril, como sabes, se pretendía frenar estos proyectos de energías renovables. Creo que es una buena noticia. El antecedente obviamente viene, ¿te acuerdas? Desde la cancelación de la cuarta subasta de largo plazo a inicios del año pasado. Y bueno, el problema es que el acoso sigue en el marco de una política muy regresiva que descarta toda la lógica pues, de eficiencia energética, de eficiencia económica y ambiental. Y creo que todo en favor de una ideología que hoy está totalmente desfasada, ¿no? Es anticlimática, inclusive a nivel mundial. Y también así se confirmó a la última hora con la decisión de la CRE, como sabes, de subir las tarifas de transmisión a centrales de renovables, que inclusive operaban antes de la reforma energética. Y fíjate, los datos son contundentes. Se teme que el aumento podría ser de más del 500%, y esto obviamente puede sacar a muchísimas empresas del mercado. Gerardo, brevemente, mencionas la CRE, mencionas CENACE. Háblanos acerca de esa situación, porque una de las declaraciones que causó mucho revuelo fue esta del presidente acerca de que si el presidente mismo no sabe para qué sirve la CENACE, entonces, pues, ¿para qué sirve, no? Y sin embargo, pues, hay quienes consideramos que es fundamental precisamente para llevar a cabo una economía productiva. Yo creo que todo viene desde la política pública que existe hoy, que busca pues abrogarse todas las facultades
discrecionales y monopólicas. Entonces los órganos autónomos, como son los que tú mencionaste, la CRE y todo, pierden totalmente su función principal de reguladores, de asegurarse de que haya equilibrios en el mercado, de que haya competidores, en fin, y esto es lo que se está pasando, que estos organismos autónomos están perdiendo todo ante esta embatida que tiene el gobierno de tener un monopolio de todo el sector energético por un tema ideológico. Y obviamente, pues ahí, ¿qué sucede? Que hay pérdidas de inversiones y empleo muy importantes y sobre todo hay un incumplimiento de compromisos internacionales frente a muchas cosas, ¿no? Frente al cambio climático, que como tú sabes, pues con esta política puede aumentar de manera muy importante los índices de enfermedades por afecciones respiratorias. También, obviamente, la parte de la afectación al Estado de Derecho, que es muy importante. Claro. Y lo que te decía, ¿no? Una subversión de los órganos autónomos en el marco pues, de los contrapesos democráticos que se habían generado. Sí, me Y decían obviamente, esta semana, estábamos comentando fuera del aire, me decían esta semana que a pesar de que hay mucho menos tráfico, por ejemplo, en la Ciudad de México, que de todas maneras se percibe la nata y esa nata proviene de una generadora que sí, se llama en Tula, ¿no? Que está quemando combustóleo en vez de gas natural y lo está haciendo más caro, pero aparte lo está haciendo para comprarle el combustóleo, es decir, el combustóleo es como es la chatarra, pues, producida por parte de las refinerías y es lo más sucio del mundo y eso es lo que están metiendo al Valle de México con sus 30 millones de habitantes. sí, de hecho, este conflicto al final se relaciona con una política errada de subvención a Pemex, ¿no? Se busca que se aumente la producción de Pemex, en particular la parte de refinados, y echando atrás la inversión privada. Y de ahí que la generación de excedentes de combustóleo, que pues son residuos de los procesos de refinación altamente ineficientes de Pemex, pues el problema es que de estos excedentes precisamente se están canalizando a las termoeléctricas de CFE y ¿qué genera eso? Lo que tú dices, una alza de la contaminación muy importante que están estimando que puede aumentar hasta el 100%. Entonces es gravísimo y esto obviamente pues afecta, todo esto va a afectar porque lo que está sucediendo es que están aumentando las pérdidas tanto de CFE como de Pemex. Y te pongo un ejemplo, Pemex tuvo pérdidas de 562 mil millones de pesos en el primer trimestre del año, más que todas las pérdidas del 2019 y más que todo el presupuesto del 2020. Entonces realmente pues es dramático lo que estamos viviendo y yo te quiero decir, te quiero dar, y con esto datos muy importantes. El costo promedio de generación de las plantas de combustóleo a carbón de CFE hoy ascienden aproximadamente a $140 por megawatts por hora. En cambio, las renovables es más o menos, y de acuerdo a la última subasta eléctrica, fueron de $20. De ese tamaño son las diferencias, obviamente, ya no hablemos del impacto terrible que Claro, tiene en lo que tú claro. dices, en la salud pública y en las finanzas públicas, porque aquí al final alguien va a pagar esas diferencias, o las paga el consumidor o las paga el Estado mexicano, y en cualquiera de los dos escenarios es terrible, ya están aumentando además en un escenario como el que vivimos de crisis terrible, los aumentos de electricidad en los hogares y el subsidio con el ejemplo, por ejemplo, que te acabo de dar de Pemex, que es dramático, de más de 562 mil millones Sí, de la pesos. barbaridad de que Un están trimestre, entrando también la para pérdida es reglamentar terrible. Eso obviamente los pues va a paneles afectar, solares, ¿no? va a afectar a las finanzas públicas y a la calificación de México, que eso se va a traducir en pérdidas muy importantes. Terminaría diciéndote que hay cerca de 50 mil millones de dólares que se verían afectados hoy si nos bajan la calificación. ¿Qué quiere decir esto? Que hay más de 50 mil millones de dólares que están invertidos hoy en México
que por los mismos estatutos de riesgo país, si perdemos la calificación, podrían salir del país. Y las empresas en México pueden perder hasta 15% de su valor si perdemos el grado de inversión. Claro, que pareciera que es inminente. Dieter, nos menciona Gerardo estas enormes pérdidas. Cada uno de esos millones de dólares representa también cientos de empleos, cientos de miles de empleos en su cúmulo. El hecho de que este México más contaminado generaría nada más en el Valle de México unas 20,000 muertes al año prematuras más, es todo básicamente por una decisión de monopolizar y estatizar y subsidiar estas paraestatales. Platícanos desde la perspectiva de las empresas, porque también sabemos que hubo y están tratando hasta de meterse en tu casa, en donde ya ni siquiera tendrías la posibilidad de tener paneles solares en tu casa, porque también quieren exprimir al consumidor final en su hogar y el consumidor final en la empresa, que es también muy, muy importante. Platícanos de eso. Sí, mira, bueno, por suerte a mi casa no se han querido meter, no los dejaría yo entrar, pero porque tengo celdas solares. Sí, claro. Desde el punto de vista de los empresarios, a ver, ¿a qué se sumariza lo que los empresarios y el sector productivo buscan? Es la capacidad de producir, la capacidad de participar en los diferentes segmentos con alta eficiencia en costos. La gran preocupación que existe en el empresariado es que mientras que la economía ha estado pues flat o cayendo, ¿no? En el 2019, digamos que se contrajo 0.1%, la generación, la transmisión y la distribución eléctrica pues creció 1.6%. Estamos pensando que vamos a necesitar en los próximos años alrededor de 35 gigawatts más para satisfacer ese crecimiento. Digamos que el crecimiento de generación eléctrica tiene que ser del 3%, pues se necesita una inversión de 35,000 millones de dólares simplemente para dejarnos en los próximos años con la misma capacidad eléctrica que tenemos actualmente. Entonces, como empresario, pues uno empieza a pensar y empieza a perder las batallas contra otras empresas. Si uno está dentro de una empresa multinacional, empieza a perder las batallas de la inversión. La inversión ya se cuestiona si México es el lugar adecuado, con el riesgo de que no tengamos energía para hacer la producción de los productos o de los servicios que tenemos. ¿Estamos hablando de apagones, Dieter? Pues, mira, no soy un experto. Lo que sí te puedo decir es que la garantía de la generación eléctrica, ahora que el Estado definitivamente ya no tiene los recursos para generar la energía necesaria, pues esos recursos tienen que venir de otro lado. Sobre todas las cosas, de una energía renovable. ¿Por qué digo esto? Porque en nuestros consejos de administración, más y más se está platicando acerca de la condición de que haya una fuente de energía renovable para la operación de tu planta, porque muchas empresas operan bajo algunos estándares de calidad y certificados de sustentabilidad, que si en México no los pueden encontrar, pues entonces van a dejar de invertir en México, ¿no? Y los apagones, claro que preocupan, y preocupa muchísimo el no tener la eficiencia. La primera pregunta que te hacen como empresario cuando tú estás buscando dinero es, ¿qué tan fiables son tus costos de producción para los próximos 5 años? Uno presenta estados de resultados pro forma proyectados a los próximos 5 años. La primera pregunta de cualquier inversionista potencial o cualquier expansión en una planta de producción es qué tan certeros son tus costos de producción. La energía eléctrica para todos es la mayor parte del costo, entonces entras en un problema de una incertidumbre grandísima donde no puedes garantizar que el costo actual es realmente el que se va a mantener. Ya no digas bajarlo, que es lo que las energías renovables ofrecen. Prometen. Nosotros estamos en un entorno global y estamos compitiendo a nivel global, y creo que hace falta ese entendimiento en la toma de decisiones, porque mientras China e India, que son nuestros principales competidores en muchos frentes, están dedicando todos sus recursos a energías renovables, nosotros vamos al otro lado. Entonces, como empresario, claro que estamos preocupados en general en la comunidad
por no tener la certidumbre de qué es lo que va a pasar, más allá de la importancia de los renovables por todo lo que había dicho Gerardo. De hecho, una de las cosas que se ve y es tangible es el hecho de que el Bajío, que era una zona particularmente pobre del país, Guanajuato precisamente, se desarrolló gracias al acceso que tuvo al gas natural, y eso va en línea con lo que estás diciendo, Dieter. Es decir, si no hubiera habido estos gasoductos, si no hubiera habido una fuente fiable y relativamente barata de energía, no se hubieran asentado estas plantas automotrices y demás. Larry, no tenemos mucho tiempo, nada más por este tema, pero habla Dieter en términos generales de las empresas, desde la perspectiva de las empresas transnacionales. ¿Estás teniendo este mismo sentimiento? Definitivamente, Agustín. La realidad es que el consumo de energía sigue creciendo, ¿no? Y México no tiene la capacidad de suplir la gran demanda que existe al precio accesible. Estas empresas, a fin de cuentas, tienen opciones de quedarse en México, de irse a Canadá, si es que quieren aprovechar el TEMEC, ¿no? Y de igual forma, ¿verdad? El TEMEC entra en menos de un mes, pero de igual forma se pueden ir a otras partes, ¿no? Y particularmente en energía renovable, por ejemplo, en Estados Unidos, por fin la energía renovable superó toda la energía, toda la energía, por ejemplo, carbón, igualmente que petróleo, en 134 años, ¿no? Entonces, esto es algo nuevo que acaba de suceder en Estados Unidos, y creo que es una tendencia mundial. México no se puede quedar atrás. A fin de cuentas, de los 7 mercados donde más energía renovable se genera, y que supera la energía, por llamarlo algo, la tradicional, ¿no? Tienes 3 países de Latinoamérica. De los 7 a nivel global tienes a Paraguay, a Costa Rica y Brasil. Entonces, México está yendo contra la tendencia natural, que es crecer en las renovables, ¿no? Y creo que aquí hay una oportunidad que se puede perder si no se aprovecha al máximo. Lamentablemente para las empresas, pues uno de los costos principales es la energía. Entonces, como decía Dieter, Agustín, yo creo que si no se tiene algo competitivo en energía, pues las empresas lo estarán evaluando, y será parte de este análisis que hacen para ver dónde ponen sus inversiones. Claro. Dieter, tenías un último comentario y mandamos a corte. Sí, mira, yo quiero nada más enfatizar el punto de los empresarios que, pues, a fin de cuentas sobreviven por el capital que encuentran para invertir y hacerlo productivo y generar más empleos. En el mundo hay alrededor de 40 trillones de dólares invertidos a veces en tasas negativas, pero lo sorprendente es que de esos 40 trillones, ya 30 trillones traen estándares ESG en Estados Unidos. No es otra cosa más que medioambiental, social y de gobernanza. 30 trillones que están buscando inversiones que se conforman con tasas de 2, 3, 4%, porque muchos son fondos de pensiones, son inversiones muy conservadoras. La demanda de la energía hasta cierto punto está garantizada, entonces hace que sea una inversión de poco riesgo, pero ese dinero es una oportunidad tremenda de mejorar el nivel de vida y que ese dinero fluya a la gente más necesitada en México, a los más pobres, porque así es la dinámica de una energía más barata. Entonces, si nosotros logramos captar esto y no perder la oportunidad, pues nunca ha habido tanto dinero a nivel mundial esperando a ser invertido en lugares que tengan certeza y que te den unos retornos mínimos que para el gobierno pues es una fuente de ingreso tremenda y muy barata. Claro, se considera, de hecho, en la edición de Mundo Ejecutivo se habla de que la energía en México pudiera llegar a costar 45% más en México que en Estados Unidos, y eso no redunda más que en mayor pobreza para nuestro país. Poniendo también estas cifras que nos acaba de dar Dieter en contexto, trillion en inglés, es decir, cuando se dice abiertamente trillón, en español se llama billón, es decir, estamos hablando de millones, no de miles de millones. Vamos a ir al corte comercial, regresamos después de y pues les comento a quienes nos ven por Facebook Live que vamos a seguir aquí y estamos en Trinchera Empresarial. No se vayan.
Bienvenidos de regreso en Trinchera Empresarial. Estamos tratando este tema fundamental de los cambios, los bandazos que se están dando en la política energética, cómo esto significa miles de muertes de mexicanos prematuros desde la perspectiva de la contaminación, una serie de destrozos económicos que significan evidentemente pues, más pobreza, menos empleos formales y más mexicanos necesitados, solamente basado en una política de ideología en un monopolio de estas paraestatales en CFE y Pemex que buscan salvarse a toda costa, de hecho llevándose al país entero entre las patas, y eso no hay otra manera de ponerlo. Gerardo, comentabas que tú habías visto una serie de datos que se relacionan con este tema que todos deberíamos de conocer. Sí, mira, la CENER, la política de la CENER hoy afecta a 44 proyectos renovables que estaban ya por entrar en operación en el 2020 y 2021, ya proyectados 44, y 6.400 millones de dólares en inversiones que ya estaban en proceso. Ese es el tamaño de la afectación que se tiene hoy con esta política. Luego también, rebundando lo que decía Dieter sobre todo, se estima, y lo que tú comentaste, los costos de la electricidad. Esto es para la industria por parte de CFE. Hoy son efectivamente 20% mínimo más caros que en Estados Unidos, pero para las empresas, sobre todo para la pequeña y mediana empresa, es más del 40%, es lo que tú decías. Y esto tiene que ver con competitividad. O sea, ¿cómo le puedes pedir a las empresas? Primero, que no vamos a tener la electricidad y la energía suficiente. Luego, una energía cara y contaminante, y luego poco competitiva. La verdad es que es dramático lo que está sucediendo en nuestro país. Y por último, yo quiero hablar de los compromisos que tenía México ante el cambio climático, que como sabemos es uno de los mayores desafíos de la humanidad, y donde hoy más la gente, las sociedades, está en acuerdo, ¿no? Y en específico los compromisos asumidos en la COP21 del Acuerdo de París. Fíjate, en el 2024, el 35% de la energía generada debía de ser limpia y 43% para el 2030. La reducción de las emisiones de carbono negro en un 51% hacia el 2030 y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 22% también en el 2030. Esos acuerdos pues son los que firmó México y son los acuerdos que se tenían a nivel global, y nosotros vamos exactamente lo que decían nuestros compañeros como Dieter, Larry y tú, vamos exactamente en la línea contraria, y realmente pues eso es dramático lo que está pasando, y obviamente lo más grave es que yo no veo que haya un solo beneficio para el país, ¿no? Estamos estatizando un sector eléctrico y energético que al revés debería tener toda la apertura y toda la competencia para hacerla más eficiente, más barata y más saludable para todos los mexicanos. Dieter. Sí, Gerardo, mira, a lo que dices, nada más para reforzarlo con una anécdota personal que me sucedió cuando estaba yo dedicado a la educación superior. Se hizo todo un trabajo fenomenal con la Comisión Nacional de Productividad en aquel entonces para incrementar a los estudiantes técnicos vocacionales. En lugar de que se tengan que estudiar 4 carreras, 4 años en una carrera superior, pues estudian 2 años y uno sale ya produciendo en la vida real con los manuales operativos de cada empresa. No hubo una empresa que me dijo, no, esto es sensacional, yo te contrato a los que se puedan graduar. Teníamos planes de que más o menos 6,000 graduados entraran a ser contratados con sueldos mejores, un poquito mejores que lo que es una licenciatura tradicional. ¿Y dónde se cayó el tema? Las grandes automotrices no pudieron justificar un sueldo 10% por encima de lo que pagan en promedio, porque argumentaban que si subían 10% los sueldos, entonces se tenían que ir al lado vecino, al lado del norte, a Estados Unidos a producir, porque allá el costo de la energía era 20 a 30% menor. Entonces
forzan a las empresas en México a pagar menos para ser competitivas. Entonces no le hace un bien a nadie. Eso es lo que yo hablaba, que si somos eficientes en la generación eléctrica en cuanto a su costo, eso automáticamente repercute en mejores salarios potenciales para nuestros trabajadores, un mejor nivel de vida, un mejor consumo y por ende un mejor crecimiento económico. Larry, tú tienes cotidianamente contacto con las empresas transnacionales que tienen que tener un enfoque precisamente internacional. ¿Qué es lo que están diciendo, no? ¿Qué le están diciendo a la American Society? ¿Qué les están pidiendo a las organizaciones en donde tú formas parte con la American Chamber of Commerce y demás? ¿Qué están pidiendo? Claro, definitivamente, y yendo al punto que decía Gerardo y Dieter, definitivamente el tener precios mucho más competitivos a nivel mundial en México. También el tema de las energías renovables no es menor, porque los mismos consejos directivos están pidiéndoles a sus empresas que sea un foco de atención importante por demanda mismo de los accionistas, pero también demanda de los empleados que quieren que sus empresas sean mucho más responsables con el medio ambiente, ¿no? Entonces, estos dos temas son muy importantes de notar y también de estudiar que en México había venido creciendo las energías renovables. La eólica nada más en un año creció 26%, igual que la solar. Entonces, definitivamente es una oportunidad desaprovechada, una oportunidad que no solamente afecta al medio ambiente, sino afecta el bolsillo y que a fin de cuentas afecta el empleo en México, ¿no? Porque si afectas el bolsillo de los inversionistas, quiere decir que va a haber menos empleo, ¿no? Hay una correlación prácticamente exacta. Entonces, lo que se está yendo, hacia donde está yendo México es del lado contrario del progreso y el crecimiento que está teniendo el mundo. Entonces, yo creo que sí es muy importante que se regrese a darle importancia particularmente a la energía renovable, ¿no? Sí, entendiendo que sí. Pemex... Yo creo que algo que también hay que aclararle al público auditorio, porque esto ha cambiado y ha evolucionado mucho a lo largo de los últimos 10, 15 años, es el hecho de que hoy en día la energía renovable es más barata que la energía que proviene de las fuentes de los hidrocarburos. Eso tal vez no había quedado perfectamente claro. O sea, lo grave desde la perspectiva ambiental y calidad de vida de todos los mexicanos, evidentemente la contaminación y el empeorar de lo que es el cambio climático. Pero desde la perspectiva del bolsillo es precisamente este tema de que hoy en día un campo solar o la energía eólica, particularmente en ciertas partes que gozan de estos dos recursos naturales en nuestro país, que afortunadamente para nosotros son muchos, significa un mayor costo para todos y en todo, en nuestras casas, menor empleo, menores salarios para los que sí tienen empleo, es decir, una pauperización de México. Gerardo, quiero saber acerca de la grilla, o sea, ¿por qué carajos? Y no hay manera más que decirlo con el enojo que corresponde porque vamos a un México más contaminado, más sucio, más emproblemado, con mayor miseria, con menos empleos formales y menos remunerados directamente producto de lo que pareciera ser una extraña obsesión por concentrar el poder en manos de personas tan cuestionadas como Manuel Bartlett Díaz. Mira, yo lo que veo es efectivamente un panorama muy sombrío, porque además lo que estás tratando por un tema ideológico de rescatar a las empresas del Estado, hoy que quieren volver a ser empresas monopólicas del Estado, pues ni siquiera está funcionando y hay ejemplos dramáticos. Ya puse el endeudamiento de Pemex y de CFE que cada día por trimestre aumenta más y que es un fondo sin barril. Entonces, en vez de estar ayudándole, la estamos perjudicando tanto a estas empresas como al país. Y inclusive, y es un tema de confianza, eso es bien importante. Te voy a poner un ejemplo que es dramático. Petrobras tiene, la empresa brasileña, tiene el mismo grado de calificación, W menos que Pemex. Sacaron deuda a 10 años. Petrobras de Brasil pudo acceder a una tasa del 5.6% y al final Pemex al 8.50%. ¿Qué quiere decir eso?
la confianza que hay en el país, la confianza que hay en las medidas. Hay un análisis muy interesante de JP Morgan que mandó de manera privada, pero que creo que es muy importante, que de considerar de que no, si no hay una política, un cambio de política, sobre todo, digo, en general, pero sobre todo en la parte energética, México puede perder su grado de inversión para el 21 y 22. Y bueno, obviamente eso es dramático. ¿Y qué significa eso? Lo escuchamos mucho. Significa mayores tasas de interés, significa que el gobierno va a tener que pagar más por las deudas, significa que las empresas van a tener también que pagar más intereses, significa que va a haber menos disposición de dinero para los programas sociales, para los proyectos de infraestructura, significa también mayor pobreza porque hay menos inversión en infraestructura productiva. Significa la salida de capitales de hasta 44,000 millones de dólares, que eso es un trancazo inmediato porque todos los fondos que tienen las condiciones de invertir nada más en países con nivel crediticio estable o alto, pues se salen en cuestión de un mes, 2 meses. Entonces, colapso de la economía mexicana. Sí, definitivamente millones de pérdidas de empleo que a fin de cuentas afecta a cualquier político de cualquier nación. Sí, y lo que les decía, ¿no? La valoración simplemente de las empresas en México por la pérdida de grado de inversión es entre un 13 y un 15% se estima. Entonces, es dramático lo que puede suceder y la quiebra de empresas, del valor de empresas de país que podríamos tener. Entonces, estamos echándole, como dicen, literalmente dinero bueno al malo, en una política totalmente, pues, con una ideología y con una visión de los 70, sino de hacia dónde va el mundo, de las energías renovables, de la sustentabilidad, de energías baratas, y donde la competencia es lo que te hace la diferencia para ser competitivo, ¿no? Ya dimos muchos ejemplos, pero la realidad es que México está perdiendo competitividad, las empresas en México están perdiendo competitividad y eso se traduce en pobreza y en menos empleos y en menos oportunidades para la gente. Gerardo, si lo tratamos de explicar en términos mundanos, regresando al grado de inversión que podemos evidenciar eminente si no cambiamos nuestro rumbo, es para cualquier persona el financiarse a una tasa de interés del 15% o el 17% en su tarjeta de crédito que de repente se te suba al 50%, ¿no? Eso es lo que pasaría, no nada más al gobierno, le pasaría a cada mexicano. Y cada mexicano. Oye, más mundano, Dieter, olvídate los que no tienen tarjeta de crédito, simplemente los que están pagando un crédito de su casa o de su coche, que es parte del trabajo. Ahí las tasas se van a ver reflejadas. Entonces, pero no nada más eso, Gerardo. El dueño de una miscelánea, el dueño de una tienda de esquina, para recibir crédito de sus proveedores, de las grandes empresas, pues ya no va a poder recibir el crédito al 2 o 3 o 5%, sino al 15%, entonces va a tener que vender 3 veces más lo que vende simplemente para poder pagar su organización de inventario, ¿no? Es algo muy drástico. Como decía Benjamin Franklin, ¿no? Si quieres saber el valor del dinero, pídelo prestado. Claro. No hay aspecto... Oye, de un escenario de cero crecimiento, bueno, de decrecimiento dramático, de decrecimiento falta brutal, de empleo, de mayor pobreza. Entonces, pues todo esto es la tormenta perfecta. Al final, todos los años que nos tardamos desde 1970 hasta el 2000 en volver a tener un país estable y darle la vuelta para generar las condiciones para el crecimiento, para la estabilidad, etcétera. Todo etcétera. En entredicho, ¿no? Eso es todo lo que en entredicho. Eso es muy bien. Siempre... Vamos al corte comercial, regresamos aquí en Trinchera Empresarial, vamos a recoger los aspectos internacionales porque México no ha sido el único país generando malas noticias. Regresamos.
Estamos de regreso aquí en Trinchera Empresarial. Hablábamos de una serie de problemas que está generando el gobierno respecto de la ideologización, es decir, el llevar a México a unas políticas energéticas xenófobas que resaltan precisamente los hidrocarburos, lo más contaminante del mundo, precios más altos de energía que no dejan de tener impacto en todos los aspectos de la economía y hasta la pérdida potencial de lo que es el grado de inversión, haciendo todos los aspectos de la vida de los mexicanos ese tanto más caro por decisiones propias del gobierno. Y sin embargo, México no es el único país que está generando malas noticias con base en el actuar equivocado de sus agentes gubernamentales. En el caso de Estados Unidos, el asesinato de George Floyd, un ciudadano americano, afroamericano, que fue asesinado por un policía y se le tomó el video mientras este policía le ponía la rodilla en el cuello y a pesar de las quejas de que no podía respirar, falleció después de unos 8 minutos. Es decir, no nada más un asesinato en general, como puede haber en muchos casos donde hay un altercado con la policía, sino que no nada más premeditado, sino aparte llevado a cabo a lo largo de una asfixio espeluznante. Y esto ha detonado más y peores enfrentamientos, más y peores motines, manifestaciones que se vuelven violentas en prácticamente todas las ciudades de los Estados Unidos. Larry, ¿qué es lo que está pasando? Este discurso de división que pues no empezó en el 2016, pero que se radicalizó a lo largo de los últimos años bajo la administración actual de los Estados Unidos, está finalmente teniendo costos en donde él se está resquebrajando ya no nada más en Twitter, sino que se está resquebrajando el tejido social en las calles de todas las ciudades de los Estados Unidos? Buen punto, Agus. Mira, yo creo que no, definitivamente pues esta división entre unos y otros en Estados Unidos ha sido constante, ¿no? Nos acordaremos de Bill Clinton, un presidente demócrata, y los casos de Abner Lima y Anthony Baez, así hablar de Barack Obama también. O sea, le ha pasado a cada presidente. Yo creo que va mucho más a fondo. Va cómo puedes unificar verdaderamente la nación, ¿no? Esto hablando de Estados Unidos y sin duda en México, pues habíamos visto una división inclusive previa a la llegada de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, creo que lo que tienen que estudiar a mayor profundidad los líderes políticos es cómo unificas la nación, ¿no? Porque pues hace 25, 30 años también Rodney King, nos acordaremos, mismos disturbios, pero en el otro lado del país, que era en California, ¿no? Y constantemente hemos visto este tipo de situaciones en Estados Unidos y en otras partes del mundo, ¿no? Y creo que una de las grandes, digamos, uno de los grandes deberes de cualquier presidente es buscar esa unificación una vez que gana la elección, porque sin duda cualquier elección va a crear una división entre los que sí votaron y los que no votaron por él o ella, ¿no? Entonces, pues creo que hay que estudiarlo a profundidad, sin duda. Es muy triste lo que le pasó particularmente a Floyd, ¿no? A George Floyd y el abuso policíaco al que tuvo, pero esta misma palabra la usaron anteriormente otros que tuvieron una situación similar, ¿no? Particularmente con Barack Obama, misma frase, no puedo respirar, fue lo que usó un afroamericano con la brutalidad de la policía, ¿no? Y bueno, pues es un tema que no ha sido resuelto del todo y lo veo difícil de resolverse porque particularmente toca el tema de la unificación de una nación y de diferentes razas y géneros y diferencias entre las naciones. Larry, ¿y no tiene eso una posibilidad de simplemente continuar poniéndole leña al fuego? Es decir, justifica el descontento de las clases menos favorecidas o de las clases rezagadas o el racismo por etnias. Y no es esto una bola de nieve que luego no tiene solución, porque entre más levantamientos haya, pues más se da a conocer esa división, ¿no? Entonces, claro, tanto de un lado como del otro es el riesgo que también vemos acá en México, ¿no? Gente levanta la mano con justa razón
por desigualdades, y esos levantamientos de mano por desigualdades son aprovechados con tintes políticos para nunca salir de ellos, sino utilizarlos para eternizarse en esa situación, para justificar ciertos pensamientos políticos. ¿No está sucediendo lo mismo en Estados Unidos? Antes de que contestes, si me permites, Larry, yo creo que, y hay que ponerlo en un contexto más amplio inclusive. O sea, hoy estamos pasando, primero, creo que un discurso de división. O sea, todos los países, cuando tienes líderes que tienen un discurso de división, al final eso, cuando divides a la sociedad entre blancos y gente de color, o entre buenos y malos, entre pobres y ricos, siempre tiene una consecuencia. Luego, aunado al manejo de la economía y al manejo de la pandemia, pues ahí, como yo vi una gráfica muy ilustrativa de cómo Estados, en el mismo contexto de Norteamérica, cómo Canadá ha manejado tanto la economía como la pandemia y el discurso de conciliación, y hoy tienen realmente una curva totalmente aplanada y una sociedad bastante tranquila y unida. Nosotros, al final, tanto Estados Unidos como México, pues tenemos características muy similares, y yo creo que ese discurso que divide a las sociedades nunca es bueno, y al final acaba afectando a las gentes que lo hacen. Entonces, yo creo que hoy, tanto Estados Unidos como México, necesitamos que haya unión, que haya discursos ya no de división, sino que vaya el país en un solo sentido, con una misma visión. Y eso es lo importante, y eso es lo que no siento, y lo digo con mucho respeto para Estados Unidos, pero siento que no está pasando ni en México ni en Estados Unidos, y tenemos el mejor ejemplo de lo que sí está pasando en el buen sentido, que es Canadá. No es que hay un desprecio generalizado con la labor de gobierno. Es decir, o sea, tienes por un lado los gobiernos de Nueva Zelanda, de Alemania, de Corea del Sur, en este caso de Canadá, que están enfocados a trabajar para resolver problemas, y luego tienes gobiernos que están muy personalizados, que están buscando esa ventajita a pesar del país, llevando al derrotero todo, o sea, básicamente todo a cambio de una especie de culto a la personalidad del líder, que todo lo ve a través de la prisma precisamente de sus intereses personales, y no a través de lo que debería de ser, que es un enfoque de resolver problemas y ponerse a trabajar. O sea, lo grave aquí es que sí hay soluciones, pero las desprecian porque precisamente desprecian las labores mismas de gobernar, porque finalmente gobernar es eso. Y sabes que la tristeza también, que después en muchas de estas protestas, que son muy válidas y muy, muy correctas, se unen grupos delictivos, ¿no? Lo vimos en la marcha de las mujeres en México, ¿no? Y cuántas supuestas mujeres que estaban en protesta eran más bien para causar daños y robos y demás. Entonces, desprestigia todo este tipo de movimiento, y lamentablemente en una nación como Estados Unidos o como México, donde también el Estado juega un papel muy particular, ¿no? Y muchas de estas definiciones se llevan a cabo inclusive a nivel local, ¿no? Y cómo los gobiernos locales toman la resolución sobre este tipo de temas, ¿no? O sea, vimos cómo no detuvieron al policía, por ejemplo, y era un gobierno democrático, el de Minneapolis, lo detuvieron hasta 3, 4 días después, ¿no? Uno se pregunta por qué, si había pruebas fehacientes de su crimen, de haber ahogado y ahorcado a George Floyd, ¿por qué no lo detuvieron enseguida, ¿no? Inclusive va más allá, porque la Suprema Corte de Estados Unidos le da prácticamente un voto de confianza a los policías, digo, porque hay muy buenos policías sin duda, y eso hay que enfatizarlo, la mayoría son muy buenos policías, pero siempre en una nación con tantos policías, pues vas a encontrar pues el estilo de policías como Derek y otros que no actuaron bien, y hay que saberlos pues perseguir inmediatamente, ¿no? Para que este tipo de cosas no se conviertan en una bola de nieve como se convirtió Minneapolis y alrededor de Estados Unidos. Llevamos 6 días, Larry, con esto. ¿Tú crees que vamos para muchos más?
Pues yo espero que se logre frenar, ¿no? Hay una necesidad de la población en ser escuchada, ¿no? Y sí tiene que reformarse el sistema policíaco, porque lo hemos visto una y otra vez en diferentes gobiernos. Entonces aquí no depende si son republicanos, si son demócratas, ¿no? Eric Garner le pasó con Barack Obama y él era el primero que sacó esta frase, no puedo respirar, en el 2014, ¿no? Y también murió en Nueva York. Entonces, esta es una constante de cómo se encuentra la relación policía, que tú llevas a todavía mayor profundidad, a los políticos en general y la población, ¿no? Y ese descontento que existe. Entonces, definitivamente es algo que es muy importante en Estados Unidos y en México. Pues muy bien. Vamos cerrando el programa. Dieter, Gerardo, últimos comentarios. Adelante, Dieter. Sí, regresando al tema de las energías, creo que vale la pena comparar lo que otros países han hecho en este mundo moderno que ha declarado el objetivo de salir de energías fósiles. Hemos estado comentando los problemas que conlleva el no enfocarnos a lo que es más eficiente, pero es que va más allá. El mundo va a dejar de utilizar energías fósiles. ¿Dónde vamos a quedar parados nosotros, no? Entonces, aunque México tiene la geografía privilegiada para tener un liderazgo global absoluto, que nos proveería precisamente de esa seguridad energética, que nos daría acceso de electricidad y poder de electricidad a zonas remotas y rurales, generación de empleos. Y hay un ejemplo bien concreto, que es Noruega. Noruega hizo lo que todos a nivel empresario quisiéramos ver en México, que es la creación de un nuevo Pemex. Noruega tuvo un correcto manejo de los recursos naturales bajo el marco regulatorio, marco regulatorio estable y con mucha visión a futuro. De hecho, cambió su nombre. Haz de cuenta que Pemex cambia su nombre y de Statoil lo nombró Equinor. Muestra el cambio de estrategia claramente. X significa igualdad o equilibrio y Nor es tradición noruega. ¿Y por qué lo hicieron? Porque dijeron, es la empresa de todos los noruegos y por ende tenemos que sacarle más provecho. Ahora tienen presencia en 34 países. De hecho, Equinor, British Petroleum y Total juntos ganaron 2 contratos de la 4ª licitación de la Ronda 1 en México, y todos los recursos que se están generando los están poniendo a un fondo soberano noruego que invierte dinero recaudado para garantizar las pensiones de las generaciones futuras. Claro. Pero lo más interesante es que Noruega es el país europeo con más reservas de petróleo y gas natural. Es decir, aún teniendo esa ventaja, no vieron nada más por el próximo año, 2 años de explotar esos recursos, sino que se movieron a tener un 98% de la matriz eléctrica compuesta por energías limpias. Gerardo, cierra el programa, por favor. Tenemos nada más últimos comentarios. Yo me quedaría con la pregunta, ¿por qué teniendo todo lo desaprovechamos? ¿Por qué si tenemos las energías renovables más importantes del mundo, los vientos, el sol, el agua, etcétera, etcétera, no lo aprovechamos? ¿Por qué siendo un país con estas características privilegiadas no podemos hacer un país competitivo y rico y de oportunidades para todos? Claro. Es una pena que lo desaprovechemos. Ojalá recapaciten y vayamos en el sentido correcto de el empleo, la inversión y la generación de oportunidades y de vida digna y saludable para todos. Gerardo Gutiérrez Candiani, Larry Rubin, Dieter Holtz, les agradezco mucho su participación. Se los dejamos de tarea a todo nuestro público, ¿por qué no? Y qué es lo que deberíamos estar haciendo en vez de lo que estamos haciendo. Nos vemos la próxima. Muchas gracias por su atención. Anticipa presentó